Buenos días, mi nombre es Mariana Osina Acuña, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Udabol, primer semestre. A mi grupo le tocó exponer el tema exploración, presentación de datos, recolección de datos. Voy a iniciar yo con el proceso estadístico. Proceso estadístico es un conjunto de pasos que se realizan para resolver un problema donde interviene una variable estadística. 1. Planteamiento del problema y establecimiento objetivo. 2. Determinación de la variable estadística. Cualitativas, por ejemplo, color de ojos, color del pelo, y cuantitativas, peso, altura, etc. Discreta, valores finitos. Continua, valores infinitos. Agrupados en intervalos y no agrupados. Identificación del colectivo. Población, muestra. Tamaño y representación. Recogida de la información. Directa, encuestas. Indirecta, censos, historias clínicas, etc. Organización de la información. Tablas simples, doble entrada. Gráficas, diagramas de barras. Histogramas y sectores. Parámetros estadísticos. Covarianza. Parámetros estadísticos. Valores de la variable que sirven para representar la serie. Estadística resumida. En pocos datos. Unidimensionales y bidimensionales. Centrales. Media aritmética. Mediana frecuencia acumulada. Y modo. Dispersión. Varianza y desviación típica. Bidimensionales. Covarianza. Parámetros de dispersión. Miden la heterogeneidad de una muestra. Se utilizan normalmente para comprar dos o más series estadísticas que tienen igual media o muy parecida. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varian. Análisis y conclusión. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Jenny Céspedes Vargas. Voy a hablarles sobre la organización de datos estadísticos. Al organizar una información puede que algunos datos resulten omitidos, inconsistentes o irrelevantes. En estos casos puede procederse a corregir la data mediante la incorporación de datos omitidos, inconsistentes o irrelevantes por otros que garanticen la menor deformación de las mismas. Los datos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos. Una vez clasificados estos datos, se organizan en tablas, cuadros o gráficos. Cuando se tiene un número grande de datos provenientes de una experiencia estadística, es conveniente clasificarlos o ordenarlos en cuadros o tablas numéricas. Las tablas constan de 5 partes fundamentales, que es el título, la columna, el encabezamiento, el cuerpo y la fuente. El título presenta de forma sucinta la materia de que trata el cuadro, la columna o matriz, colocada generalmente a la izquierda de la primera columna. Y el encabezamiento generalmente es la primera fila. Y el cuerpo corresponde a los datos estadísticos provenientes propiamente dicho. Y la fuente, acá se debe establecer la fuente de la cual se obtiene el dato, o si es la misma persona el autor, entonces se omite.
Para Handler, en 1994, las tablas estadísticas pueden ser de dos tipos, las simples y las complejas. Buenos días, Listen. Mi nombre es Mariana Ocina Acuña, de la carrera de Enfermería de la Universidad Udabol, primer semestre. Les voy a hablar sobre la variable estadística. Es una magnitud que varía, pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Puede estar relacionada con otras variables y cambiar en concordancia. Desde esta óptica, las variables se clasifican en dependientes e independientes. Una variable será considerada dependiente en el marco de un estudio concreto. Cambia debido a los cambios de otra u otras variables. Por ejemplo, el consumo es una variable que está relacionada al ingreso. Si el ingreso aumenta, el consumo de un bien también aumentará, aunque todavía no podemos saber en cuánto. Más adelante lo sabremos. Establecer en cuánto se modificará una variable dependiente como efecto del cambio de otra. Es una de las más importantes fases de la estadística, es decir, su capacidad de pronóstico. En este caso, en la relación consumo, ingreso-consumo, el ingreso sería la variable independiente, pues cambia sin estar ligado al cambio de otra en el análisis concreto. Tipos de variables. Las variables se dividen en tres grandes grupos: cuantitativas, categóricas y de intervalo. Variables cuantitativas. Las conocemos como variables numéricas. Este tipo de variables son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían en su magnitud. Variables categóricas. Son las variables cualitativas y se dividen a su vez en dos grandes ramas: las variables nominales y las variables ordinales. Variables nominales son aquellas que no pueden ser clasificadas ni en ninguna magnitud cuantitativa, ni en una magnitud de jerarquía. Variables ordinales, las que aceptan una jerarquización de importancia. Variables de intervalo, nos permiten expandir el radio de las variables numéricas. Relación de las variables. Desde el punto de vista de la relación, hay tres clases de variables: variables dependientes, variables independientes, variables neutras, variables discretas y variables continuas. Variables dependientes, las que cambian debido a que otra variable o variables han cambiado, de acuerdo con un tipo de relación dada entre ambas. Variables independientes, las que cambian sin depender del cambio de otras o pueden ser manipuladas. Variables neutras, son las que no están relacionadas con ninguna otra. Variables discretas, las que entre dos valores aproximados entre sí toman a su vez un número finito de valores, por ejemplo, 4 personas, 5 asientos, etc. Variables continuas son las que en un intervalo dado pueden tomar un número de valores muy grande, por ejemplo, la hora, la temperatura, la distancia, la velocidad, etc. Muchas gracias por su atención. Buenos días, licenciada Joana Mendoza. Soy Adela Mirabal Muñoz, estoy en mi primer semestre y a mí me tocó exponer recolección de datos.
Metodología para emplear la elaboración de datos. Se refiere para obtener datos que se elaboran, las estadísticas que se engloban. O sea, muestra de una técnica de recopilación, información donde se investiga al interrogado y las investigaciones a los datos que se desea obtener a través de una información de manera ordenada y variable. Uso del registro administrativo. A través de los registros se recoge la información a medida que van sucediendo los actos, trámites administrativos dentro de un órgano. Formulario, planillas, registros, fichas y historia médica. Esto se puede abordar de la siguiente forma. Enumeración completa auditiva. Los registros administrativos se refiere al momento se emplea la totalidad del registro administrativo, como por ejemplo puede ser planillas, pendientes, formularios, para obtener datos de la operación estadística. Enumeración de muestreo. En este caso se escoge una muestra. Un muestreo probabilístico se refiere al estudio, al análisis del grupo pequeño de una población. Muestra no probabilística es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona una muestra basada en el juicio objetivo y no al azar. Obtención directa de los datos. El órgano responsable cuenta un instrumento de recolección, además levantamiento de información. Hay 3 métodos: censo, enumeración completa, enumeración por muestreo, la forma combinada de los dos anteriores, estadísticas derivadas o productos estadísticos. Recopilación estadística. La recopilación se refiere a la población y de resultados reducidos a partir de otras estadísticas que hayan sido objeto de elaboración o transformación, basada en un registro administrativo, contribuye una fuente primaria permanente de un bajo costo para reducir información estadística de interés público. Yo hice acá tasa de parto. Mayores de 35 años tienen un 35.8% de probabilística y entre 35 y 39 años tienen 25.6% y mayores de 40 años tienen un 12.8%. Eso sería, licenciada. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Miguel Ángel Chauca Choque y voy a hablar acerca sobre los sistemas de recolección de datos. Se refiere a una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista. Se utiliza para obtener información de una forma verbal a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser empleados o gerentes. Preparación de la entrevista. Primero sería determinar la ocupación de la organización del futuro entrevistado. Luego sería preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Elegir un lugar donde va a realizarse la entrevista y hacer la cita con la debida anticipación. La encuesta se usa más frecuente para describir un método de información de una muestra de individuos. Es solo una fracción de la población bajo estudio. Pregunta en una encuesta. Las preguntas pueden ser abiertas, como ¿por qué siente así? O también cerradas, como ¿aprueba usted o desaprueba? Los cuestionarios. Proporciona una alternativa muy útil para la entrevista.
Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones o inapropiadas en otras situaciones. Cuenta con un cuestionario abierto, que al igual que la entrevista, cuenta con un cuestionario abierto que se aplica cuando se quiere conocer los sentimientos, opciones y conocimientos generales. Cuestionario cerrado. Limita la respuesta del interrogado mediante un cuidadoso estilo de pregunta. El analista puede controlar el marco de referencia. La observación es otra técnica que utiliza el analista en su progreso de investigación, que consiste en observar a una persona mientras efectúa su trabajo. Gráficas variables cualitativas y cuantitativas. Este consiste de diagrama de barras simples, diagrama de barras compuestas, diagrama de barras agrupadas o apiladas, diagrama de sectores circulares, pictograma, histograma y polígono de sectores.